Dicen que la vida de un padre soltero es dura, pero nadie te cuenta el silencio que llega después de que los niños se duermen. Hoy voy a contar una historia que empezó de una forma sencilla, casi banal, pero que terminó cambiándolo todo. Así que, antes de escuchar, dale a me gusta, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal, porque lo que me pasó es algo que, hasta hoy, todavía intento comprender. Era principios de otoño cuando Daniel notó que el viento venía más seco, con ese olor a tierra mojada que queda después de la lluvia matutina. El sol, bajo en el horizonte, dejaba rastros anaranjados a través de las ventanas torcidas de la pequeña casa que alquilaba en la parte trasera de una finca. La rutina era siempre la misma: preparar el café, despertar a su hija para que fuera a la escuela, dar de comer a las gallinas del patio y dirigirse al trabajo. Daniel tenía 27 años, el rostro marcado por largos días de esfuerzo, las manos callosas de cavar, cortar césped y arreglar vallas. Trabajaba desde los 15 y desde que la madre de su hija se había marchado, una enfermera que prefirió el sueño lejano de empezar de nuevo sola en otra ciudad, él dividía su tiempo entre el papel de padre y el de hombre, tratando de sobrevivir. Sus vecinos lo respetaban, quizás por su honestidad silenciosa, quizás por ese aire reservado, propio de quien lleva más dentro del pecho de lo que demuestra. La pequeña María, 7 años, curiosa, llena de vida, era su razón para levantarse todos los días. Ella se despertaba preguntando por el café, se ponía sola el uniforme del colegio y siempre dejaba caer lazo del pelo para que él se lo hiciera de nuevo. Y él lo hacía, algo torpe, con las mismas manos que usaba para arreglar vallas. A veces se equivocaba, pero ella se reía, y eso era suficiente. Ese día, mientras la dejaba en la parada, Daniel notó un coche diferente estacionado cerca de la entrada de la hacienda vecina, una camioneta blanca reluciente. El lugar llevaba cerrado meses, desde que la antigua dueña había fallecido. Era una propiedad hermosa, con amplios pastos, chalés de madera y un establo antiguo. Siempre que pasaba por allí, Daniel pensaba en cómo el campo podía parecer un mundo totalmente distinto dependiendo de quién lo mirara. Para él, el monte y el barro significaban trabajo, para otros, quizás descanso. Más tarde, cuando regresó de su turno, encontró un papel doblado sobre el portón. Tenía su nombre escrito con letra fina e inclinada. Dentro un mensaje corto: necesito a alguien de confianza para cuidar los caballos temporalmente. Recompensa justa. Hablar con Elena. Debajo, un número de teléfono. Lo leyó 2 veces, sorprendido. Elena. El nombre sonaba distante, elegante. Probablemente era la nueva dueña de la hacienda. Daniel miró a su alrededor, tratando de imaginar quién sería esa mujer. El dinero marcaría la diferencia. María estaba creciendo. La estufa daba señales de agotamiento y la deuda de la escuela le ahogaba. Decidió llamar al caer la tarde. La voz al otro lado de la línea era firme, pero educada. Dijo que había heredado la propiedad de su tía y necesitaba a alguien por unos meses, hasta que pudiera traer los animales para la venta. Quería a alguien con experiencia y había sido recomendado por los antiguos vecinos. Daniel aceptó reunirse al día siguiente. Cuando Elena llegó, el campo parecía distinto. Bajó de la camioneta con pasos decididos, el viento moviendo los mechones claros de su cabello, las gafas de sol reflejando el dorado del pasto. Llevaba una camisa blanca de tela ligera y pantalón ajustado, pero sin exageraciones. Había algo natural en ella, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de elegancia sencilla. Le tendió la mano a Daniel, quien se limpió la tierra de la camiseta antes de estrecharla. Ella lo observó con atención, mirando su rostro, sus manos, la forma callada en que esperaba instrucciones.
Preguntó si sabía de animales, si podía empezar pronto, si vivía cerca. Daniel respondió lo esencial. Cuando ella sonrió, una sonrisa corta, casi contenida, algo indefinido pareció suceder dentro de él, un recuerdo vago de algo que no experimentaba hacía tiempo. En los días siguientes, el trabajo era pesado, pero familiar. Cuidar de los caballos de la hacienda, de Elena, no era muy diferente de lo que ya hacía. Cepillaba el pelo brillante, barría los pasillos del establo, revisaba la cerca, cambiaba el agua y el heno, el olor a heno, el sonido de las cerraduras en el suelo de tierra y el chirrido de las puertas eran una banda sonora constante. Pero lo extraño era otra cosa, la presencia de ella. Elena parecía vivir a un ritmo diferente al del campo. Pasaba las mañanas trabajando con hojas de cálculo en el portátil, hablando en inglés con alguien por teléfono, y por la tarde caminaba entre los animales, a veces descalza, como si buscara reconectar con algo olvidado. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era de forma amable y curiosa. Quería saber cómo era criar a una hija solo, si a la niña le gustaba la escuela, qué hacía él en sus horas libres. Daniel respondía con parsimonia, sin darse cuenta de cuándo empezó a esperar aquellas conversaciones. María, por su parte, pronto se encariñó con los caballos. Elena le permitió visitar el establo de vez en cuando, bajo la atenta mirada de Daniel. Y fue en una de esas tardes cuando los tres se encontraron riendo juntos por primera vez. María intentando acariciar a un potro asustado, Elena arrodillándose a su lado para mostrarle cómo hacerlo, y Daniel observando la escena con una mezcla de felicidad y algo que no sabía nombrar. Con el paso de las semanas, su presencia se convirtió en algo familiar, casi necesario. Él notaba el perfume que ella dejaba en el aire, una mezcla de flores y chimenea. El sonido leve de sus tacones en la madera del porche, el modo en que el vestido se movía con el viento. Elena, por su parte, parecía cada vez más cómoda en aquel lugar olvidado, cambiando el ordenador por una mirada pausada al atardecer. A veces se quedaba quieta, solo escuchando a los grillos y el ligero balanceo de los árboles. Fue en una de esas tardes cuando ella lo llamó para tomar un café. El instante fue simple. 2 tazas sobre la mesa rústica, el fuerte olor del café recién colado, el sol golpeando de lado su cabello. Hablaron de cosas pequeñas, de la infancia, del tiempo, de los cambios de la vida. Elena contó que había venido de la ciudad tras finalizar un matrimonio difícil. Dijo que necesitaba silencio y espacio. Daniel escuchó sin juzgar. Cuando ella preguntó si echaba de menos a la madre de María, él dudó, miró al suelo y respondió que a veces, pero que había aprendido a seguir adelante. Ella asintió, mirándolo durante un momento demasiado largo. A partir de esa tarde, algo en el ambiente cambió. Daniel empezó a fijarse más en detalles que antes ignoraba. Su perfume mezclado con el olor a tierra mojada, la manera en que las mangas de su camisa se subían cuando cuidaba del caballo, revelando su piel clara, la risa contenida cuando la niña la llamaba tía. Empezó a sentir una confusión silenciosa, gratitud, admiración, algo parecido al deseo. Pero él sabía cuál era su lugar. Trabajaba allí y necesitaba mantener el equilibrio. Cierta noche, ya al caer el día, recibió un mensaje de ella pidiendo ayuda. Uno de los caballos se había agitado y el antiguo cuidador aún no había regresado. Daniel tomó la chaqueta y corrió hasta allí. El cielo estaba cubierto y la lluvia fina comenzaba a caer. En el establo, Elena estaba sola, tratando de calmar al animal. Cuando lo vio, suspiró aliviada. Juntos, ajustaron las correas, limpiaron los cascos, y poco a poco el caballo se calmó. Estaban exhaustos, cubiertos de barro, pero sonriendo. Fue entonces cuando él se dio cuenta de lo
cerca que estaban. La respiración de ella rozaba su rostro y el silencio parecía gritar. Por un instante, el tiempo se detuvo. Elena bajó la mirada, se arregló el pelo y dio las gracias, en un tono que parecía más un suspiro. Él se apartó. Sintió que el corazón se le aceleraba. Regresó a casa en silencio, mirando la lluvia caer por la ventana, sintiendo una mezcla de culpa y deseo que lo dejaba sin aliento. A la mañana siguiente, evitó mirarla a los ojos. Trabajó a un ritmo más intenso, intentando ocultar lo que sentía, pero Elena, con su calma, parecía entender sin necesidad de palabras. Le indicó que descansara temprano y llevó a María hasta la cerca, le dio un dulce y regresó sola. Daniel se quedó observando a ambas, con el corazón dividido entre el deber de mantener distancia y el deseo creciente de acercarse. Las semanas siguientes fueron un juego silencioso de miradas. Ella dejaba café para él en el porche. Él se ofrecía a reparar la tubería rota y siempre había una pausa, una vacilación en el aire. Cuando ella reía, él sentía gratitud. Cuando se despedía, la echaba de menos. María empezó a preguntar con frecuencia si tía Elena volvería, y él solo decía que sí, intentando esconder un nerviosismo que aún no comprendía. Una tarde fría, Elena apareció con un abrigo demasiado ligero, las manos heladas, los ojos cansados. Dijo que echaba de menos hablar con alguien, que a veces la soledad de la casa grande la asfixiaba. Daniel escuchó, callado. La lluvia comenzaba de nuevo, fina y constante. El ruido del tejado parecía acunarlos. Entonces ella le tocó la mano, un gesto mínimo, pero que lo incendió todo. El toque fue rápido, pero la sensación permaneció, quemando en el fondo de la piel. A partir de aquella noche, nada parecía lo mismo. Daniel durmió poco, con el pensamiento anclado en el toque, el recuerdo del perfume, el miedo de lo que aquello podría significar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en vivo y aterrorizado al mismo tiempo. Se dio cuenta de que sin querer estaba atrapado entre el deber y el deseo, entre lo que sabía que era correcto y lo que el corazón insistía en sentir. Y fue allí, en aquel instante en que el viento de la madrugada golpeaba levemente las ramas y el sonido de los caballos venía de lejos, que algo dentro de él empezó a cambiar. Sin grito, sin tragedia, solo un lento despertar de lo que siempre creyó haber perdido, la capacidad de volverse a enamorar. Aquella noche quedó viva en la memoria de Daniel como el rastro de una hoguera que no se apaga incluso cuando se convierte en ceniza. En los días siguientes intentó seguir con la rutina, pero todo parecía diferente. El campo, el sonido de los pájaros por la mañana, el olor del café fresco, todo cargaba una presencia invisible. Cuando pensaba en Elena, el pecho se le llenaba de una mezcla de fuerza y descontrol. Era como si el mundo hubiera ganado un color nuevo, y al mismo tiempo todo se volviera peligroso. El trabajo con los caballos requería atención constante, pero incluso allí, rodeado de movimiento, se encontraba distraído. Recordaba el toque ligero en sus manos, la mirada que Elena le había lanzado antes de alejarse. Intentaba sofocar aquello como un error, pero cuanto más luchaba contra el sentimiento, más crecía, silencioso e insistente. Elena también parecía diferente. Pasaba más tiempo en la finca, observando el trabajo de Daniel desde lejos. A veces, cuando él miraba por casualidad, la encontraba observándolo fijamente, como quien piensa demasiado antes de actuar. Y cuando sus miradas se cruzaban, siempre había un breve silencio, una chispa discreta. Luego, ella desviaba la mirada, volvía a caminar entre los árboles, dejando tras de sí un rastro de perfume ligero que se mezclaba con el olor a hierba y madera húmeda. Cierta mañana, ella lo llamó hasta la casa principal.
Le dijo que necesitaba discutir algunos servicios extra: arreglar la cerca al final del pasto, revisar el tejado del cobertizo. Daniel entró un tanto desconfiado. No era habitual que ella lo recibiera allí dentro. La casa era grande, antigua, con muebles de madera oscura y cortinas que dejaban pasar la luz en tonos dorados. El olor era a lavanda y café. Ella lo recibió con una sonrisa contenida y le pidió que se sentara. Mientras explicaba lo que debía hacerse, caminaba de un lado a otro, distraída, jugando con los anillos de sus dedos. Daniel intentaba concentrarse en las palabras, pero su cerebro parecía nublado. Cuando ella se acercó para mostrarle un mapa de la propiedad, la distancia entre los dos se deshizo por completo. El sonido del reloj en la pared se hizo más fuerte. El aire pareció enrarecido. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, hasta que Elena desvió la mirada. Respiró hondo y dijo que confiaba en él para resolver el trabajo sin prisa. La voz le salió firme, pero sus ojos decían lo contrario. Él asintió, intentando fingir naturalidad. Al salir de la casa, el viento frío lo golpeó de lleno, devolviéndole la lucidez que el calor de aquella sala le había robado. Estaba claro. Por más que intentaran negarlo, había un lazo invisible creciendo entre los dos, un sentimiento que ninguno parecía dispuesto a nombrar. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a trabajar más lejos, tratando de mantenerse ocupado, pero al destino parecía gustarle juguetear con quienes huían. Una tarde calurosa, el neumático del tractor se pinchó y Elena apareció con 2 botellas de agua. Dijo que no quería dejarlo allí solo bajo el sol. Él agradeció, y los dos empezaron a charlar mientras él terminaba de ajustar la rueda. Hablaron sobre su infancia, sobre María, sobre lo rápido que ella aprendía las cosas de la finca. Elena le contó que envidiaba esa sencillez, esa forma de echar raíces incluso con poco, y en medio de la conversación surgió una pausa, ese tipo de pausa que parece durar más que el tiempo real. Fue ella quien cambió el tono primero. Dijo que a veces sentía nostalgia de ser solo Elena, que en los últimos años se había convertido en todo lo que los demás esperaban: esposa de alguien, heredera de una hacienda, mujer fuerte, pero acostumbrarse a ser demasiado fuerte pasaba factura. Daniel no respondió de inmediato, solo la miró, viendo por primera vez no a la mujer elegante que había llegado de fuera, sino a alguien cansada de fingir que no siente. Cuando terminó la conversación, Elena sonrió con timidez. Dijo que le había encantado poder hablar de cosas sencillas. Antes de marcharse, le tocó el hombro ligeramente, y el gesto, aunque pequeño, pareció un recordatorio de lo que ambos estaban evitando ver. Mientras tanto, María seguía encantada con los animales y con la vecina. Pidió aprender a cepillar los caballos y Elena aceptó con alegría. Las tardes de sábado se convirtieron en pequeños rituales, risas, pasos menudos corriendo por el establo y ese aire de armonía que hacía que Daniel creyera, por algunos instantes, que la vida podía ser ligera de nuevo. Se sorprendía observándolas a las dos, sintiendo algo casi familiar, como si hubiera reencontrado algo perdido en el tiempo. Pero el campo tiene una manera propio para mostrar que nada permanece en calma por mucho tiempo. A principios de junio, las lluvias volvieron con fuerza. En una de esas tardes de 1900, aguacero, Elena apareció empapada en la puerta de la pequeña casa de Daniel, pidiendo refugio hasta que pasara el temporal. Tenía el pelo pegado al rostro y la ropa mojada. Él la recibió sin saber qué decir, y ella entró con una sonrisa avergonzada. María dormía en la habitación contigua. Daniel encendió el fuego en la estufa y le ofreció una toalla. El silencio parecía una conversación que ninguno de los dos quería empezar. Elena se sentó cerca del fuego, frotándose las manos frías.
Dijo que la lluvia la había pillado por sorpresa en el establo y que no quería conducir en aquella oscuridad. Daniel respondió solo con un asentimiento, tratando de ocultar el nerviosismo. El ruido de la lluvia golpeando el tejado se mezclaba con el sonido del viento en los árboles. Elena miraba el fuego, distraída. El calor iluminaba el contorno de su rostro, y Daniel se acordó, una vez más, de que hay cosas que la razón no puede borrar. Cuando ella giró el rostro hacia él, sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos dijo nada, solo se miraron largamente, y en aquella mirada estaba todo lo que ambos habían estado tratando de esconder. Ella se levantó para agradecer y coger el abrigo que estaba en la silla. Daniel se acercó a ayudarla sin pensarlo. Sus dedos se tocaron y por un instante el tiempo se quedó en suspenso. El viento se calmó, la lluvia perdió fuerza y el mundo parecía existir solo allí, entre los dos. Pero entonces, como si despertara de un sueño, Elena dio un paso hacia atrás. Dijo, casi en un susurro, que tenía que irse. Él dudó, intentó insistir para que esperase a que el tiempo se asentara, pero ella ya se estaba marchando. Se quedó quieto viendo cómo el coche desaparecía en la neblina, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Se sintió agradecido y angustiado al mismo tiempo. Sabía que había cruzado una línea invisible y que de ahí en adelante nada sería igual. En los días siguientes, el contacto entre ellos se volvió tenso. Elena evitaba conversar mucho, limitándose a tratar temas de trabajo. Incluso así, había pequeñas señales: un vaso olvidado sobre la valla, un pañuelo abandonado en la mesa del establo, miradas que duraban demasiado. Daniel intentaba mantener el equilibrio, recordando a su hija cuánto necesitaba ese trabajo y el enorme riesgo que corría si dejaba que el corazón decidiera. Aún así, cada vez que el sol se ponía y el viento soplaba por los campos, era en ella, en quien pensaba. Cierta tarde, cuando iba a buscar a María al colegio, se encontró con Elena en el camino. Ella detuvo el coche, bajó la ventanilla y lo saludó. Le dijo que iba a visitar unos criadores de caballos a unas 2 horas de allí y le preguntó, casi casualmente, si le gustaría acompañarla el fin de semana para ayudarla con los animales. Dijo que necesitaría a alguien de confianza. Daniel dudó, pero aceptó. El viaje parecía inocente, profesional, pero en el fondo sabía que había algo más, y no podía decir que no. Llegaron al lugar un sábado nublado. Se hospedaron en una posada sencilla, cerca de un riachuelo. Daniel se quedó en una habitación separada, pero la cercanía de la rutina los hacía sentirse cómodos. Pasaron el día tratando con los criadores, observando caballos, cerrando tratos. Por la noche, cenaron juntos en el salón de la posada, riendo como viejos amigos. La conversación fue ligera, pero llena de pausas sutiles, de esas en las que una mirada dice más que cualquier frase. Cerca de las 10, mientras regresaban a las habitaciones, Elena lo llamó en el pasillo. Le dijo que quería agradecerle por haberla acompañado, que hacía tiempo que no se sentía tan tranquila. Daniel respondió que era un placer ayudar, pero la voz le salió demasiado baja, casi temblorosa. Ella dio medio paso hacia él, le sujetó el brazo con ambas manos y lo miró de cerca. No hubo beso, ni palabras, solo el silencio de quien sabe que algo está a punto de empezar. Esa madrugada, Daniel se quedó despierto, escuchando la fina lluvia golpear el tejado de la posada. No podía dejar de pensar en ella. Tenía miedo y deseo en la misma medida. Pensó en María, en las cuentas, en el trabajo, en todo lo que podía perder. Pero dentro de él, algo le decía que ya era demasiado tarde para volver al punto de partida. Cuando regresaron a la hacienda, el aire entre ellos era distinto. Ninguno de los 2 mencionó lo que había sucedido, o lo que no había sucedido.
pero el silencio hablaba por sí solo. Las conversaciones volvieron a ser suaves, pero había algo nuevo en sus gestos, como una promesa que flotaba entre las palabras. Elena empezó a confiarle tareas más personales: acompañar las entregas, revisar documentos, ayudarla en la yeguada, y en cada encuentro el tiempo parecía perder su forma. A veces reían juntos, otras se callaban, solo compartiendo el sonido del viento y el olor a heno. Daniel empezó a notar sus pequeños detalles con una precisión absurda: la forma en que se tocaba el cabello cuando estaba nerviosa, cómo arrugaba la nariz al reír, cómo desviaba la mirada cuando mentía. Se sentía a la vez cerca y distante, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Hasta que, una mañana fría, Elena apareció con profundas ojeras. Le dijo que necesitaba hablar, que alguien de la familia vendría a visitarla pronto y que sería mejor que mantuvieran las cosas profesionales. Daniel solo asintió, tratando de no demostrar el dolor que aquello le causaba. Entendió el mensaje. El mundo de ella era otro, lleno de apariencias y convenciones. El suyo era tierra y sudor. Aún así, su corazón se negaba a acatar la orden de la razón. Pero aunque intentaba alejarse, el destino insistía en acercarlos. Días después, mientras recogía herramientas en el establo, Daniel se dio cuenta de que Elena estaba de pie en la entrada, observándolo en silencio. Cuando se acercó, ella solo dijo: «Gracias por quedarte». Él intentó responder, pero las palabras murieron antes de salir. Y en ese momento, mientras el sol entraba débilmente por las rendijas de la madera, los dos entendieron que la distancia era solo una mentira que se contaban para sobrevivir. El deber le ordenaba parar, el deseo le decía que era demasiado tarde. Y en medio de ese impasse, Daniel se dio cuenta de que ya no sabía cuál de los dos guiaba sus pasos. Las mañanas en la hacienda volvieron a ser como siempre, pero había algo nuevo en el aire, como una corriente invisible, pesada y densa. Daniel se despertaba antes del sol, preparaba el café, dejaba a María lista para la escuela y seguía el camino de costumbre, el cubo de pienso en una mano y la gorra en la otra. Pero por mucho que intentaba concentrarse en los caballos, en las cercas o en el barro que se pegaba a las botas, no lograba alejar a Elena de sus pensamientos. Ella también parecía luchar contra algo. A veces, cuando lo veía llegar al establo, disimulaba una sonrisa, como quien quiere mantener la distancia sin lograrlo realmente. Otras veces pasaba demasiado cerca, y su perfume, ese ligero olor a jazmín y tierra mojada, lo dejaba confuso, con el corazón acelerado por motivos que no se atrevía a admitir. El campo empezaba a reverdecer de nuevo con el fin de las lluvias. El aire fresco de la mañana traía el sonido de las hojas meciéndose y el olor de la madera húmeda. Era un escenario tranquilo. Pero Daniel sentía dentro de sí lo opuesto a la calma, una agitación que crecía cada día. Parecía que el propio tiempo lo estuviera provocando. Elena, por su parte, pasaba horas ocupándose de documentos y llamadas. Por la noche, encendía las luces del porche y se quedaba allí, sola, mirando el horizonte. A veces, Daniel pasaba cerca y la veía. Nunca se acercaba, pero sentía el deseo ardiendo dentro de él. Ella sabía que él pasaba, y aún así no se movía de allí. Era un juego silencioso, peligroso. Cierta tarde, al volver con María de la escuela, Daniel encontró a Elena cerca de la valla principal. Llevaba puesta ropa sencilla, vaqueros, camisa azul clara, el pelo suelto cayendo sobre los hombros. Tenía en las manos una taza de té y la mirada perdida. Él se acercó despacio y preguntó si todo estaba bien. Elena tardó en responder y cuando lo hizo, la voz le salió más baja de lo normal. Dijo que estaba pensando en dejar la hacienda por un tiempo, tal vez
vender parte de los animales y volver a la ciudad. Daniel sintió un nudo en el pecho. Preguntó el motivo, tratando de ocultar la preocupación. Elena explicó que la hacienda le traía recuerdos de su tía y que últimamente todo parecía demasiado confuso. También dijo que estaba harta de ser observada. Había gente hablando de más, inventando historias, comentando que pasaba demasiado tiempo con el empleado. En ese momento, su mirada se fijó en él por un instante más largo de lo debido. Él no respondió de inmediato. El viento soplaba entre los dos y el sonido de las hojas parecía llenar el silencio. En el fondo, Daniel sabía lo que aquella conversación quería decir. El mundo de ella no aceptaba lo que estaban haciendo entre ellos. Y aunque no hubieran hecho nada, el simple hecho de que existieran en la vida cotidiana del otro ya era motivo suficiente para que los ojos de los demás comenzaran a juzgar. En los días siguientes, el ambiente en la hacienda cambió. Elena evitaba el contacto y Daniel mantenía la distancia, pero el vacío que esto dejaba era casi insoportable. María notaba el ambiente extraño. Preguntaba por qué tía Elena ya no aparecía. Él decía que ella estaba ocupada, pero la niña se daba cuenta de que algo andaba mal. Las tardes se volvieron silenciosas, el canto de los pájaros ya no hacía compañía. Hasta los caballos parecían más inquietos, como si sintieran el peso invisible que flotaba sobre el lugar. Una noche, mientras Daniel traía herramientas de vuelta al cobertizo, oyó ruido en la casa principal. Las luces estaban encendidas y la puerta entornada. La llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse, vio a Elena sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles y con los ojos llorosos. Entró despacio y preguntó qué había pasado. Ella levantó el rostro lentamente. Dijo que un banco de la ciudad quería adelantar el cobro de deudas dejadas por su tía y que parte de la hacienda podía ser embargada. Daniel se agachó a su lado sin pensarlo. Dijo que encontrarían una solución, que ella no estaba sola. Elena respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Dijo que se sentía sola todo el tiempo, incluso rodeada de gente. La forma en que habló sonó demasiado sincera, demasiado quebrada. Daniel sintió el instinto de consolarla. Puso la mano sobre su hombro en un gesto confuso entre apoyo e impulso. Ella no se apartó. Permanecieron allí por un momento, en silencio, hasta que Elena se giró y apoyó la cabeza en su pecho. El sonido de la lluvia exterior se mezclaba con la respiración de ambos. Era un instante pequeño, pero demasiado cargado. Cuando ella levantó el rostro, su mirada era una súplica y una advertencia al mismo tiempo. Daniel se apartó jadeando, incapaz de decir nada, solo dijo que ayudaría en lo que hiciera falta y salió casi tropezando con sus propios pasos. Al llegar a casa, se sentó al borde de la cama con el corazón desbocado. María dormía tranquila, y el contraste entre la paz de su hija y su propio torbellino lo destruyó por dentro. Sabía que, si cedían a lo que estaban sintiendo, nada sería sencillo después. El mundo de ella y el suyo formaban líneas que no se cruzarían sin consecuencias. En los días siguientes, los reclamos del banco empeoraron y Elena parecía al borde del agotamiento. Daniel se dedicó a cuidar de todo en la finca, durmiendo menos, trabajando más, intentando resolver lo que podía. Verla intensa lo angustiaba. Sus ojeras crecieron, su voz, antes firme, estaba ronca. Una mañana, él insistió en que descansara, y ella cedió. Se quedó acostada en la sala grande, el cuerpo cubierto por una manta fina, mientras él preparaba un té en la estufa de leña. Cuando le trajo la taza, ella lo miró con gratitud silenciosa, y en esa mirada había algo que mezclaba cansancio y cariño, algo que Daniel entendió sin necesidad de escuchar. La tarde del día siguiente, una camioneta negra se
Detuvo frente a la casa. De dentro bajó un hombre de traje, el cabello demasiado peinado para el ambiente. Era Marcos, exmarido de Elena. Vino para conversar sobre cuestiones pendientes. Daniel estaba en el establo cuando lo vio llegar. La opresión en el pecho fue inmediata. Elena lo recibió en el porche y la conversación pareció tensa desde el inicio. Daniel, desde lejos, fingía ordenar los equipos, pero todo el tiempo miraba en la dirección de ambos. El exmarido hablaba en voz alta, gesticulaba demasiado. En un momento dado, Elena alzó la voz, y aquello fue suficiente para despertar la ira del visitante. Daniel, instintivamente, soltó la pala y se acercó. Cuando llegó a la terraza, oyó a Marcos gritar que estaba perdiendo la cabeza, y que era un absurdo mantener ese tipo de gente viviendo tan cerca. Las palabras salieron como veneno, cargadas de desprecio. Elena intentó reconducir la situación, pidiendo calma, pero el hombre no paró. Daniel sintió que la sangre le hervía. Su mano apretó con fuerza la gorra. Elena se dio cuenta, le pidió que se alejara y Daniel obedeció, aunque no quisiera. El visitante se quedó unos minutos más. Luego subió al coche y se marchó, dejando tras de sí un aire de desorden. Cuando el silencio regresó, Elena estaba temblando. Daniel se acercó despacio. Ella dijo que estaba bien, pero su voz no convencía. Le pidió disculpas por haberle hecho presenciar aquello. Él le tomó la mano y le dijo que no tenía que disculparse, que nadie tenía derecho a tratarla así. Elena lo miró con los ojos anegados y algo dentro de él se rompió. Todo lo que había estado intentando contener durante los últimos meses parecía querer salir de golpe. Dijo que ya no podía fingir que no le importaba. Elena no respondió. Solo dio un paso adelante y apoyó su rostro en el de Daniel. No hubo palabras. Solo el encuentro lento e inevitable de dos mundos que se habían evitado durante tanto tiempo. El beso fue breve, pero cargaba meses de silencio y deseo contenido. Cuando se separaron, respiraban como si acabaran de escapar de un peligro enorme. Elena parecía asustada y viva a la vez. Dijo que no debería haber sucedido, pero la voz le sonaba débil. Daniel no intentó argumentar, solo asintió, con el pecho en llamas. Aquella noche, el sueño no llegaba. Su conciencia se debatía entre la culpa y el deseo. Pensaba en María, en las historias que los vecinos podrían inventar, en las consecuencias inevitables. La imagen de los ojos de Elena lo perseguía, dulce y desesperada. En el fondo sabía que aquello no iba a acabar bien, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa. Elena evitaba encontrarse con él, y él hacía lo mismo, pero como al destino le gusta poner a prueba los límites, la casualidad los volvió a juntar. Cierta noche, una de las yeguas se puso de parto antes de lo previsto. Daniel corrió hasta el establo, llamando a Elena por instinto. Trabajaron codo con codo durante horas, con prisa, dando órdenes rápidas, sudando, intentando salvar al potro y a la madre. Y cuando todo acabó bien, quedaron exhaustos, caídos en el suelo de paja, con las manos sucias de tierra y heno. Elena se echó a reír, una risa leve, casi infantil, que rompió toda la tensión. Daniel se rió con ella, sin saber por qué, y en medio de esa risa compartida, las miradas se cruzaron una vez más. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Él no se movió. El mundo parecía pequeño allí, delimitado por el sonido de los caballos moviéndose lentamente y el olor a vida nueva. El miedo, la culpa y el deseo se mezclaron en un solo sentimiento. La certeza de que lo que sentían era real, por muy mal que pareciera, pero el destino ya estaba en marcha. El exmarido regresó al pueblo y empezó a difundir rumores.
Los comerciantes locales hablaban demasiado y el vecindario se hacía eco de comentarios cada vez más maliciosos. Elena notó miradas torcidas cuando iba a la tienda de comestibles. Daniel se dio cuenta de los cuchicheos al pasar por la parada del autobús. Su pequeño universo comenzó a estrecharse. Una mañana fría, Elena apareció abatida. Dijo que el banco estaba decidido a recuperar parte de las tierras y que Marcos estaba intentando demostrar irregularidades en la herencia. También dijo que necesitaba ausentarse unos días para resolverlo personalmente. Su voz temblaba. Daniel quiso decir todo lo que sentía, pero se quedó mudo. Solo ayudó a meter las maletas en el coche. Cuando ella arrancó, sintió que el corazón de ella se quedaba allí, entre las vallas y el olor a heno, y el de él se fue con ella. La ausencia de Elena transformó la finca en un desierto. María la extrañaba, preguntaba cuándo volvería. Daniel respondía que pronto, pero sabía que la respuesta sonaba vacía. Por la noche, caminaba hasta el establo y oía el sonido de los caballos como si esperara que ella saliera de allí. Las estrellas parecían más distantes y el viento más frío. Esa distancia le recordaba todo lo que estaba a punto de derrumbarse y el precio que el corazón cobra cuando decide rebelarse contra el sentido común. En aquellas madrugadas comenzó a percibir las primeras señales de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La historia que intentaba ocultar comenzaba a llegar a los oídos equivocados, y la línea entre el amor y la ruina se volvía cada vez más tenue. Las semanas sin Elena transformaron el tiempo en una carga. La finca parecía inmóvil, como si respirara a medias. Daniel seguía el trabajo solo, cuidando de los caballos, de las cercas, de la tierra empapada tras las lluvias. El campo, antes lleno de sonidos y vida, ahora era silencio. Por la noche, el sonido de los grillos mezclado con el susurro del viento era la única señal de compañía. María sentía más de lo que decía. A veces se despertaba en medio de la madrugada y preguntaba si la tía Elena se había ido para siempre. Daniel decía que no, que pronto volvería, intentando disimular la incertidumbre, pero las palabras salían vacías. En el fondo, temía que la ausencia fuese el primer paso de un final que él no sabía cómo evitar. Una mañana fría, la camioneta blanca reapareció. Daniel oyó el motor antes de ver el vehículo y corrió hacia el portón. Cuando la vio bajar, el corazón reaccionó antes que la razón. Elena parecía cansada. El rostro pálido, la mirada baja, el cabello suelto y despeinado. El abrazo de él fue contenido, respetuoso, pero ella respondió con fuerza. Dijo que la había echado de menos, que el camino de vuelta había sido demasiado largo, y se quedó allí, apoyada en su pecho más tiempo del que un saludo permitiría. En los primeros días todo pareció normal. Elena retomó la rutina, revisó documentos, llamó a proveedores, volvió a cuidar de los caballos. Pero había algo oculto tras los gestos, un semblante afligido, una preocupación constante. Por las noches pasaba horas al teléfono, encerrada en la oficina. Daniel notaba los pasos apresurados, el tono bajo de las conversaciones. Sabía que algo iba mal, pero no preguntaba. Hasta que, una mañana lluviosa, ella lo llamó a la casa principal. Él encontró a Elena sentada a la mesa con varias hojas esparcidas. Tenía delante una carpeta gris y un sobre abierto. Le dijo que el banco realmente iba a quedarse con parte de la hacienda y que su exmarido había denunciado algunos contratos antiguos, lo que lo complicaba todo aún más. Daniel se sentó, confuso. Le preguntó si había algo que él pudiera hacer. Ella lo miró largamente, con una mezcla de dolor y reprobación. Le dijo que el problema no era el banco, sino la gente. Explicó que Marcos se estaba aprovechando de los rumores,
diciéndole a su familia que el motivo de su ruina era un romance con el empleado. Dijo que, si tenía pruebas, perdería no solo la hacienda, sino también el respeto y cualquier oportunidad de empezar de nuevo. El silencio cortó la habitación como una cuchilla. Daniel sintió que la sangre se le iba del rostro. Intentó responder, pero la voz le falló. Elena se levantó y empezó a caminar en círculos, nerviosa. Dijo que no sabía qué hacer, que todo había ido demasiado lejos. Él intentó acercarse, pero ella se apartó, pidiéndole que se detuviera. Su gesto fue rápido, pero lleno de dolor. Esa distancia dolió más que cualquier palabra. Daniel salió de la casa en silencio, sintiendo el pecho en llamas. Pasó el resto del día trabajando sin parar, luchando contra la rabia de no poder proteger a quien amaba. Por la noche se quedó horas sentado en el porche, mirando la oscuridad. Sabía que ella tenía razón. El mundo de los dos era demasiado pequeño para cargar un sentimiento tan grande y escondido. En los días siguientes, la tensión aumentó. El nombre de Elena se extendía por los alrededores, distorsionado en 1900. Cuchicheos y risas maliciosas. Dijeron que había enloquecido por culpa de un hombre de la hacienda. Dijeron que Daniel era un aprovechado, que se hacía la inocente. El veneno de las palabras era lento, pero certero. María escuchó un comentario en la escuela y preguntó si era verdad que su padre estaba con la tía rica. Daniel se quedó sin habla. Abrazó a su hija y solo dijo que a la gente le gustaba inventar historias. La noticia, inevitablemente, le llegó a Elena de forma directa. Marcos, el exmarido, apareció de nuevo, esta vez acompañado de un abogado. Quería revisar los bienes compartidos, alegando que el comportamiento de ella ponía en riesgo la reputación de su familia, aún influyente en la ciudad. Cuando entró en su casa, el tono fue inmediatamente agresivo. Daniel, que estaba en el establo, oyó los gritos. Corrió hasta el porche y vio la escena. Elena de pie, temblando, y Marcos vociferando, con el rostro rojo de ira. Las palabras eran cada vez más crueles. Decía que toda la ciudad sabía la vergüenza por la que ella pasaba, que aquel gañán había destruido su imagen. Daniel no aguantó. Subió los escalones del porche y le ordenó que se callara. Marcos se rió, provocando. Preguntó si él era el motivo de todo, el héroe de los caballos. La tensión se hizo insoportable. Daniel intentó contenerse, pero cuando el hombre empujó el hombro de Elena, el instinto pudo más. El puñetazo vino rápido, directo, seco. Marcos se tambaleó y cayó de espaldas por la escalera. Todo pareció detenerse por unos segundos. El sonido de la lluvia, el trueno, el chapoteo de las botas en el suelo se mezclaron con la respiración jadeante. Elena corrió hacia su exmarido, aterrorizada. Él se levantó con el rostro ensangrentado, gritando amenazas. Dijo que llamaría a la policía, que exigiría una indemnización, que acabaría con los dos. Entró en el coche y se fue acelerando, levantando barro. Elena, aún sin aliento, se giró hacia Daniel con los ojos anegados, una mezcla de rabia y desesperación. Le dijo que no debería haber hecho eso. Él intentó explicar que no soportaba verlo tocarla, que no fue algo pensado, sino un reflejo. Pero ella solo le pidió que se fuera por un tiempo. Dijo que necesitaba pensar, que ahora todo se había vuelto demasiado peligroso. Daniel volvió a casa sintiéndose vacío por dentro. María lo abrazó sin entender el motivo de la mirada distante de su padre. Aquella noche, casi no durmió, escuchando el sonido del viento e intentando imaginar cómo deshacer lo que el impulso le había hecho hacer. Al día siguiente, supo por los vecinos que Marcos había ido a la comisaría. El miedo se apoderó de él. Si había denuncia, perdería el empleo, quizás incluso la custodia de María.
Durante las mañanas siguientes, evitó pasar cerca de la casa principal. Trabajaba en silencio, evitando ser visto. Elena, por su parte, se encerraba durante horas. Cuando se cruzaban, la mirada era rápida, leve, llena de cosas no dichas. Ninguno de los dos sabía cómo reparar la ruina que se acercaba. Hasta que, una noche fría, él oyó golpes en la puerta. Era ella. Llevaba abrigo, el rostro pálido, las manos temblorosas. Entró sin pedir permiso. Dijo que Marcos había cumplido la amenaza. Había presentado una denuncia formal y difundido las acusaciones por toda la ciudad. Dijo que su familia exigía explicaciones y que quizás se vería obligada a venderlo todo para huir de aquella vergüenza. Lo miró y dijo casi en un susurro que todo lo que había sucedido era por culpa de los dos. Daniel intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Dijo que no lo culpaba, pero que el amor de ellos lo había destruido todo. Las palabras quedaron en el aire, pesadas. Él dio un paso al frente, dijo que podían empezar de nuevo, en otro lugar, con María, con ella. Elena bajó la mirada y sonrió con tristeza. Dijo que el mundo de él era hermoso porque creía en los nuevos comienzos. El de ella no. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier pelea. La lluvia regresó, golpeando el tejado como un martillo. Elena respiró hondo, lloró sin contención. Daniel no lo soportó. La abrazó y permitió que ella se derrumbara en lágrimas sobre su pecho. Los dos se quedaron allí por largos minutos, como náufragos, en el mismo barco que sabían que estaba a punto de hundirse. A la mañana siguiente, Elena había desaparecido. Ninguna nota, solo el rastro de neumáticos en el camino de tierra. Daniel corrió hasta su casa vacía. Los armarios estaban abiertos, los papeles esparcidos y los caballos alimentados por última vez. Entendió que ella se había marchado definitivamente. La desesperación lo impulsó a correr hacia la carretera, pero el coche era ya solo una estela de polvo a lo lejos. Se quedó inmóvil, jadeando, bajo el sol naciente. Durante los días siguientes, la hacienda cayó en el abandono. El banco apareció y precintó parte de las puertas. Daniel fue despedido formalmente. El nuevo administrador, enviado por la familia de Elena, dijo que podían resolverlo por las buenas, si él firmaba una declaración negando cualquier implicación. Las palabras de aquel hombre le dolieron más que la pérdida del empleo. Firmar sería negar sus sentimientos. No firmar significaba perderlo todo. Estaba dividido, atrapado entre la dignidad y la supervivencia. Esa noche decidió acercarse al establo por última vez. El aire olía a lluvia pasada y madera mojada. Tocó la cerca, evocando las risas de María y Elena, las tardes de sol y los silencios llenos de significado. Se dirigió al box del caballo predilecto de ella, el castaño con una mancha blanca en la frente. Permaneció allí en silencio durante varios minutos, acariciando al animal, sintiendo cómo el vacío ocupaba cada rincón de su cuerpo. Cuando regresó a casa, María dormía. Miró a su hija, la pequeña habitación llena de dibujos en las paredes y juguetes desperdigados, y pensó en lo fuerte que tenía que ser. En el fondo, sabía que debía resistir por ella, pero la ausencia de Elena le dolía de una forma que ningún trabajo físico podía sanar. Días después, recibió una carta. El sobre estaba arrugado, sin remitente. La abrió con manos temblorosas y reconoció la caligrafía delicada. Elena le decía que estaba en otra ciudad, intentando reorganizar su vida. Le decía que se acordaba de ambos, que pensaba en María con cariño y que, incluso en la distancia, sabía que su corazón jamás volvería a ser el mismo. Pedía perdón, pero también gratitud, porque según ella, algunas personas aparecen solo para demostrar que el amor aún existe, incluso cuando el destino no permite vivirlo. No pudo articular palabra.
Guardó la carta doblada en el bolsillo, sin saber si lloraba de alivio o de dolor. Durante los días siguientes, trabajó en granjas cercanas, siempre callado. El tiempo pasaba, pero el eco de aquella voz seguía presente en el sonido del viento, en el relincho de los caballos, en el olor a heno. Era como si ella todavía estuviera allí, invisible en las pausas del día. Aún sin verla ya, Daniel sentía que algo cambiaba lentamente dentro de sí. Comprendió que el amor, cuando es verdadero, no necesita sobrevivir para dejar huella, y que, a veces, las heridas que el destino abre son también el espacio por donde entra la luz. Sin embargo, el mundo aún no había terminado de probar su fuerza. Sin avisar, semanas después, los oficiales volvieron a la cancela. Querían saber si él tenía alguna relación con un nuevo proceso iniciado por Marcos, una acusación falsa de agresión e invasión. Daniel apenas reaccionó. Se dio cuenta de que el pasado todavía lo perseguía, incluso con Elena lejos. Y mientras firmaba los papeles de la investigación, sabía que aquel sería el último capítulo de su antigua vida. El deber lo llamaba a encarar el precio de haber amado. Y la culpa, por muy injusta que fuese, ahora formaba parte de lo que él era. El campo seguía igual, el sol salía, los grillos cantaban, los caballos pastaban. Pero dentro de Daniel, todo era diferente. El amor que sentía no lo había destruido, lo había transformado. El dolor se había convertido en una especie de recuerdo vivo, una frontera eterna entre lo que fue y lo que, por necesidad, tendría que dejar atrás. El tiempo pasó como un río lento, llevándose consigo los restos de lo que un día existió. Después de las investigaciones, las acusaciones contra Daniel fueron archivadas, pero el daño ya estaba hecho. El pueblo murmuraba menos, pero el silencio que quedó después de los chismes parecía aún más pesado. Él siguió trabajando en granjas cercanas, cobrando menos, pero durmiendo en paz. Poco a poco, la vida volvía a girar despacio, como el ciclo de las estaciones, que a pesar de todo, nunca deja de recomenzar. La casa pequeña, en la parte trasera de la antigua la finca, aún resistía. Las paredes presentaban grietas, el tejado dejaba entrar el viento frío al amanecer, y algunas tejas ya no aguantaban las lluvias más fuertes. Aún así, allí había calidez. María crecía rápido, ya aprendía a leer y escribía notas para su padre con dibujos de caballos, flores y corazones torcidos. A veces preguntaba por Elena. Daniel solo decía que ella vivía lejos, trabajando con caballos más grandes, en otro campo hermoso. María aceptaba la respuesta, sonriendo con la inocencia intacta. Al caer la tarde, cuando el trabajo terminaba, Daniel se sentaba en el pequeño escalón del porche y miraba la puesta de sol. El cielo del campo tenía colores que ningún artista lograría copiar. Naranjas, rojos y azules fundidos, como si el día pidiera disculpas por terminar. En esos momentos recordaba la risa de Elena, el modo en que ella levantaba los ojos cuando el viento le revolvía el cabello y el corazón se le llenaba de una añoranza tranquila. Sin desesperación, solo la aceptación de quien entendió que el amor a veces no está hecho para durar, sino para enseñar. Una mañana se despertó con el sonido de ramas rompiéndose afuera. Era el antiguo administrador de la finca, el mismo hombre que lo había despedido meses antes. Traía una expresión más serena. Dijo que la propiedad había sido finalmente vendida a nuevos dueños, una pareja que mantendría los animales y buscaba a alguien de confianza para gestionar el establo. El hombre le extendió la oferta, diciendo que se había acordado de Daniel por su honestidad y dedicación. Él dudó por un instante, pero aceptó. Sintió que volver podía ser doloroso, pero también podría ser el reinicio que tanto temía enfrentar. El primer día de regreso, caminó despacio por el camino de tierra.
El olor a heno, el sonido de las herraduras y el viento silbando entre los eucaliptos despertaban viejos recuerdos. Cada rincón de la finca tenía un eco de la vida pasada. El porche aún crujía al mismo ritmo. El establo mantenía el olor familiar a madera, sudor y tierra mojada. Uno de los caballos, el castaño con la mancha blanca, el preferido de Elena, seguía allí, más maduro, pero con la misma mirada tranquila. Cuando Daniel se acercó, el animal apoyó el hocico en su hombro como quien reconoce a un viejo amigo. Durante las primeras semanas, el trabajo fue arduo, pero sirvió como cura. Reparar vallas, limpiar los abrevaderos, revisar las herraduras. Cada tarea parecía quitarle un peso de encima. Las manos se le volvieron a endurecer, los músculos le dolieron de nuevo, pero el corazón, extrañamente, respiraba mejor. Por la noche, acostado en la cama sencilla, dormía sin sobresaltos. A veces tenía pesadillas, sueños en los que veía a Elena despidiéndose en la carretera interminable, su cabello volando con el viento. Pero al despertar, el dolor era leve, como un recuerdo antiguo que ya había aprendido a acomodarse dentro de uno. Un sábado, recibió una carta entregada por el nuevo propietario. No tenía remitente visible, pero reconoció la caligrafía inmediatamente. El sobre era delicado, la tinta tenía un tono azul oscuro. Se sentó al borde del campo y la abrió despacio. Dentro, pocas líneas. Daniel, he oído que has vuelto. Espero que estés bien. El tiempo me enseñó que las cosas correctas a veces suceden en el momento equivocado, y que el amor también puede ser un tipo de valentía. Cuida bien de María. Cuida bien de los caballos. Y si algún día miras al horizonte y sientes nostalgia, recuerda, es ahí donde yo también miro. Elena. Se quedó leyendo aquellas palabras por largos minutos, sin saber si sonreía o lloraba. Guardó el papel dentro de una vieja agenda y continuó el día en silencio. Por la noche miró el cielo y se dio cuenta de lo mucho que se sentía en paz. Ya no había rabia ni arrepentimiento, solo el tipo de serenidad que llega cuando el alma por fin acepta lo que al cuerpo todavía le duele recordar. La vida siguió su ritmo de siempre. María crecía curiosa, aprendiendo a montar a caballo bajo la supervisión de su padre. El animal castaño, que ya conocía el toque suave de la niña desde pequeña, parecía entender que ahora tenía otra misión: cargar una infancia, nueva, libre de cualquier carga. Daniel se reía viendo a su hija equilibrarse, tropezar y volver a intentarlo. Algunos días, ella miraba al cielo y decía que veía una estrella con el nombre de tía Elena. Él fingía no creerlo, pero siempre miraba también. Casi siempre encontraba una luz diferente entre las demás. El campo, con el tiempo, le devolvió la vida. Las madrugadas que antes traían miedo, ahora llegaban con una especie de calma. El ruido del río a lo lejos sonaba como música. El olor a tierra después de la lluvia recordaba que todas las cosas necesitan morir un poco para volver a florecer. Empezó a conversar más con los vecinos, aceptar pequeños trabajos extra, llevar a María a la ciudad a veces, a comprar dulces, a ver películas. La simplicidad, que antes parecía un castigo, ahora era refugio. Cierto día, mientras podaba una rama seca, notó a alguien caminando por el camino. Eran dos mujeres, una señora y otra más joven, con sombrero de ala ancha y ropa clara. Su corazón se heló por un instante, pero pronto se dio cuenta del error. La joven solo se parecía. El mismo andar elegante, la misma energía tranquila, pero el rostro diferente. Saludaron y siguieron adelante. Aún así, algo dentro de él se quedó agitado. No por el recuerdo de Elena en sí, sino por la constatación de que ahora podía ver el pasado sin perderse en él. Con el paso de los meses, las noticias sobre Elena
llegaron de forma indirecta. Un comerciante le contó que ella se había mudado al sur, abriendo un pequeño centro de rehabilitación para caballos enfermos. Dijo que parecía feliz. Daniel escuchó en silencio y agradeció la información como quien recibe una bendición. Por la noche dejó la ventana abierta y se quedó pensando. Esa era la versión de la historia que prefería guardar. Una mujer que eligió sobrevivir, empezar de nuevo, curar, no solo a los animales, sino a sí misma. Un año después de su partida, decidió reformar la casa. Le llevó semanas a ahorrar, comprar madera, cambiar el tejado, limpiar el patio trasero. María ayudó con entusiasmo, pintando las paredes con rodillo y escribiendo el nombre de ambos en la entrada. Hogar de Daniel y María. Cuando terminaron, invitaron a los vecinos a una cena sencilla. Rieron, comieron pan de maíz y carne asada, escuchando el sonido distante de los insectos y el tintineo de los vasos. Por primera vez desde que todo sucedió, Daniel se sintió parte de algo otra vez. Aquella noche, antes de dormir, abrió la ventana y sintió el viento colándose por la casa limpia. Respiró hondo, cerró los ojos y pensó en cómo la vida es un camino con curvas que nunca se prevén. A veces, el destino se lleva lo que parece esencial, pero devuelve lo que es verdadero, la capacidad de continuar. Los días volvieron a ser sencillos. El café se colaba al mismo ritmo. El sol nacía en el mismo punto del horizonte, pero la manera de verlo todo era diferente. Incluso el espejo, donde veía las primeras arrugas y las marcas del tiempo, parecía devolverle a un hombre más íntegro, menos culpable. El amor, pensaba ahora, no era algo para poseer, sino algo que se convierte en parte de quienes somos. Y Elena, incluso distante, seguiría siendo parte de él para siempre, no por presencia, sino por recuerdo. Cierta tarde, mientras arreglaba el pasto, oyó a María gritar de alegría. Había encontrado una carta atrapada debajo del escalón, olvidada entre las maderas. Era antigua, amarillenta con un sello borroso. Daniel la abrió con cuidado. Dentro, un papel con pocas líneas escritas probablemente hacía meses, pero que el tiempo había protegido del olvido. Para cuando estés listo para perdonar al destino. Espero que hayas reencontrado la paz, aunque no tenga mi nombre, Elena. Él sonrió. Sintió que las lágrimas venían y no las contuvo. No era tristeza. Era el cuerpo diciendo adiós de la manera correcta. Dobló el papel y lo guardó en un sobre nuevo, junto a la otra carta, y decidió no volver a abrirlo jamás. Lo dejaría allí, en silencio, el testimonio de un amor que no funcionó, pero que dio sentido. El campo circundante brillaba con el atardecer. El viento soplaba suave, balanceando las hojas, trayendo el olor a lluvia distante. María corría detrás de una mariposa, riendo. Daniel la observaba, en paz. Pensaba en todo lo que había vivido. El amor intenso, la pérdida, el miedo, el nuevo comienzo. Comprendió que, en el fondo, había sido salvado por el mismo sentimiento que casi lo destruyó. Al caer la noche, encendió el farol y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, y una estrella más brillante centelleaba solitaria sobre los campos. Él sonrió. Tal vez fuera coincidencia. Tal vez no. De cualquier forma, era suficiente. Se sentó en la silla de madera, acostó a María y permaneció en silencio un rato, escuchando el sonido de los grillos y el viento en el maizal. Pensó en las palabras que diría si algún día ella volviera. No serían de reproche ni de añoranza, sino de gratitud, porque, aún sin haberse quedado, Elena le enseñó a amar lo que permanece. Y fue así como Daniel aprendió que la vida no siempre recompensa a quien espera el final perfecto, pero siempre ofrece la oportunidad de encontrar belleza en las cicatrices. A la mañana siguiente, el sol nació dorado sobre el campo,
y él sonrió al darse cuenta de que aquel sería solo un día más, un día común, el tipo de día que, en realidad, es exactamente donde reside la felicidad. Con los ojos cerrados, respiró hondo y murmuró, casi sin darse cuenta: «Gracias, Elena, por todo». Después de eso, cogió el sombrero, llamó a su hija y volvió al establo. El sonido de los caballos, la risa de María y el viento suave se mezclaron en el aire, y en aquel instante simple, sin drama ni arrepentimiento, Daniel supo que, a pesar de todo, finalmente estaba libre.